Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición más de Charlamos sobre Deporte en esta ocasión. Yo tenemos aquí como invitado a Miguel Sánchez. Miguel, llevamos ya aquí casi media horita de calentamiento hablando de lo que más nos gusta. Y bueno, uno de los motivos principales por los que he traído a Miguel al canal es porque a mí su historia me apasiona. Es una historia de superación, una historia de motivación, de constancia, de esfuerzo. Una persona que, por temas de salud, asmático, pues bueno, ha tenido dificultades en momentos determinados para desarrollar lo que más le gusta, que es la carrera. Él es corredor de velocidad, a día de hoy ya tiene otra modalidad, ahora tú me vas corrigiendo. Igualmente, Miguel tiene una página web, Mejora tu Running, que desde aquí ya les recomiendo, se la dejaré aquí en la caja de descripción para que accedan a su contenido, de estrategias, de cómo correr, o sea, una auténtica pasada. Y Miguel es un perfil, y a mí yo lo valoro mucho, como le decía hace un momento, de una persona que ante las adversidades no solamente es que se crezca, sino que aporta medidas para solucionar aquellas situaciones y por ende seguir avanzando en este recorrido llamado vida. Miguel, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Antonio, pues genial, muy contento de estar aquí y nada, vamos a, como estábamos hablando antes, disfrutar de la charla y pasar un rato, a ver lo que se puede sacar de bueno de todo esto. Vamos a disfrutarla seguro y además, bueno, persona curiosa, bueno, que le gusta leer, aprender, curioso, y son, para mí son virtudes y valores que, como te decía anteriormente, yo admiro en una persona. Y como decíamos, ¿no? Esta curioso efecto de que cuanto más queremos saber, Sí. más vemos las brechas que digo, ostras, esto no lo sé, y madre mía, o sea, se va ampliando ese espectro en el que nos damos cuenta lo muchísimo que nos queda por aprender, pero que igualmente ese proceso de querer seguir reduciendo esas brechas de desconocimiento nos motivan a seguir, ¿no? Indagando, leyendo, estudiando, aprendiendo y también, como no, y como tú bien haces, compartiendo, ¿no? Con el resto de la comunidad por si a alguien le pudiera servir de ayuda. Pues sí, la verdad es que cada pregunta que haces pues abre un mundo de posibilidades, ¿no? Como una madriguera de conejo te metes y no acabas. Y lo bueno de todo esto es que cada pregunta, pues si encuentras una solución, a lo mejor no la óptima, pero una que te pueda servir para seguir avanzando y luego la compartes, pues ya no solo te ayuda a ti, sino que tú te esfuerzas un poquito más por aprender en el proceso a transmitirlo mejor y luego ya no solo puede ser tu mejora personal, sino la mejora de cualquier persona que te siga un poco y quiera aprender de lo que puedas compartir. Totalmente. Miguel, este canal sobre todo se centra en educación. Es cierto que toca también psicología, deporte, como en este caso contigo, aunque creo que todo está relacionado. Por eso me encanta ese triángulo, ¿no? De educación, psicología y deporte. Creo que ambos se conectan. Pero sí me gustaría hacerte esta primera pregunta relacionada con educación para saber qué competencias o cualidades crees que han tenido tus mejores maestros, profesores en tu trayectoria académica, Miguel. ¿Qué, no sé, cualidades, capacidades destacarías tú sobre aquellos que te han impactado, ¿no? como alumno en tu pasado? Pues mira, te voy a poner ejemplos buenos y malos, ¿vale? Perfecto. Porque de todo se aprende, aunque en el momento no te guste nada. Pero sí es verdad que, por ejemplo, tuve un maestro de filosofía que el tío era súper empático, te motivaba un montón, te calaba, ¿no? A cada uno le sabía cómo dar ese momento, esa chispa para impulsarlo a querer aprender o hacer cosas. Tú fíjate que yo, pues, que era más de ciencia y a mí la filosofía, pues, no era mi predilección, y menos como en el instituto en este caso. Me dio el querer aprender de lógica matemática. Y yo me acuerdo de darle clase a mis compañeros de clase, pero venga, venir a mi clase, yo enseño de lógica matemática, porque el tío era capaz de motivarte para hacer cualquier cosa. Y entonces, pues, esa persona era, yo no sé cómo lo hacía, yo no sé qué truco, qué es lo que había conseguido aprender, pero lo conseguía con todo. Y la verdad es que tengo un muy buen recuerdo de ese hombre, porque sacaba la chispa, ¿no? De querer aprender.
Y luego, por otro lado, tenía otro que te sacaba todo lo contrario, te hundía y no se ceñía a todo el mismo currículum y las cosas eran súper estrictas y si tú tenías un problema te tenías que buscar la vida y yo en su momento pues lo pasaba mal porque decía, si es que yo no sé cómo coger esto por ningún lado y este hombre me dice, pues tú mira el libro y te busca la vida. Y a pesar de lo mal que luego te iba, ¿no? Porque en ese aspecto, luego sí es verdad que te enseñaba que te tenías que buscar la bichuela y que no iba a haber nadie allí para solucionarte la papeleta y que aunque le llorase, pues que lo que había es lo que había. Y muchas veces, pues, tanto una cosa buena como la otra, las cosas buenas como las cosas malas te pueden llegar a enseñar que tienes que poner de tu parte, que por mucho que tengas una situación, la situación va a seguir siendo la misma. Entonces tú tienes que aportar algo. Esa visión que das está muy relacionada también con tu forma de ser, creo yo, porque al final aprovechas cualquier tipo de oportunidad, sea positiva o negativa, o más adecuada o menos adecuada, para aprender. O sea, para sacar de esto incluso, porque a veces es cierto que hablamos, o, bueno, se puede hablar tanto de las bondades como de las cosas que no se hacen bien en cualquier ámbito profesional, pero sí es cierto que si nos paramos a reflexionar con un poquito de más profundidad, te das cuenta que al final, independientemente de que a todos nos gustan las cosas que se hagan bien, que eso quede por antemano, pero todo al final nos puede salir para aprender o para darnos cuenta también de qué no hacer, por ejemplo, ¿no? En cierto modo, podría ir un poquito tu visión, ¿no? Acerca de ambos Sí. perfiles, los ejemplos que has puesto, que los dos te han servido en cierto modo, ¿no? Para aprender. Claro, sí que, no, por ejemplo, en mi caso particular, yo es que no he tenido una vida fácil, vamos a decir, no he tenido una vida mala, pero a nivel físico, por lo que hemos hablado, pues yo he tenido Sí. alergia, bueno, sigo teniendo alergia asma y todos los problemas respiratorios, pero he aprendido en el tiempo a lidiar con ello y a buscar soluciones, porque yo era un niño que estaba apartado allí, que no podía hacer educación física, porque es que no podía ni cruzar el patio, y ya estaba con el inhalador y estaba hecho polvo. Entonces me he tenido que buscar un poco la vida en ese aspecto de decir, bueno, si es que esto es lo que tengo, vamos a ver lo que puedo hacer. Y siempre he estado como a rastras de todo. Y hasta que yo no empecé a tener más conciencia de, tengo algo que decir en esto o puedo cambiar algo en esta historia. Porque yo, pues claro, tú eres un niño pequeño y a ti te dice un médico, pues tú vas a estar así toda tu vida. O tu madre te dice, pues tú es que no te muevas mucho, vaya que te dé un ataque. Porque cada vez que a mí me daba un ataque de asma, era casi una semana en el hospital. Entonces, pues Wow. bueno, eso, y estar aislado y muchos problemas y la angustia del momento y el que ha tenido problemas o tiene problemas respiratorios lo sabe muy bien. Esa sensación de ahogo y que te digan, no, tienes que respirar tranquilo, pero que tú intentes respirar y que el aire no entre, es como si te están metiendo la cabeza en el agua y tú quieres respirar y no puedes. Y tú tienes que mantener la calma, pero no responde tu cuerpo como se supone que tiene que responder. Entonces, todo eso te da una perspectiva de decir, bueno, o me resigno o hago algo. Y yo decidí hacer algo. A lo mejor mejor o peor, pero bueno, parece que me ha salido por ahora bien. Sí, sí, no. Y de hecho ahora, más adelante, por eso te pongo en la presentación que ya demasiados datos para que te un poco ahora nos cuentes también esa trayectoria, ¿no? Y cómo vas pasando de asmático a corredor y como a día de hoy sigues todavía desarrollando esa actividad y cómo te has adaptado a pesar de las dificultades que has arrastrado a lo largo de tu vida. O sea, a mí me parece, como te decía, absolutamente, o sea, una persona proactiva en vez de reactiva, en vez de quejarte de, oh, no puedo, no, no, oye, ¿qué puedo hacer yo aquí? ¿Cómo puedo adaptar yo esta situación para poder desarrollar aquello que me gusta? Oye, No, una curiosidad, en educación física, ¿tus profesores hacían alguna adaptación por aquella época o era, allí creo que por aquella época era sí, todo, ¿no? no, no. Era todo cortado por la misma, que sí, no me imagino, La ¿no? adaptación es o lo hace o lo hace. No había, no Ya, ya, había ya, ya. al revés. O sea que no, para eso nada. Qué bueno. Y, y nada, el tema está en que siempre ha sido complicado y había que buscar soluciones, ¿no? Y yo no quería ser ese niño que estaba apartado y que no tenía ese feeling con el resto de compañeros y tal. Y la oportunidad vino cuando me vine a vivir a Granada. Yo vivía en el norte y se juntaron varias cosas.
que yo cambié el ambiente de aquí de Granada es mucho más seco, fue una ventaja externa. Y luego yo me apunté al club de atletismo sabiendo que no podía hacer nada, precisamente por eso, porque yo quería formar parte de ese grupo que era más especial, ¿no? Decía, joder, esta gente que corre, que yo siempre he querido y que no podía hacer nada de esto, aquí tiene que haber algún secreto. Y durante mucho tiempo yo pensaba que no era capaz de hacer las cosas y me costó y me sigue costando. Y luego hubo una época muy mala en la que yo era el que se quejaba. Vamos, no vamos a pensar que yo he sido idílico en mi entrenamiento, Sí. ya de repente me ha salido todo bien y ya me puse a entrenar y todo era estupendo. No, o sea, todo lo contrario. Sí, Tuve tiene un una buena proceso. época y luego lo dejé todo y me quejaba de todo y era ese tío asqueroso. Y luego he vuelto otra vez a decir, no, hombre, vamos a ponerle solución a esto, que no puede ser que estés quejándote todo el día de las cosas, que tienes mucho que decir. No va a ser fácil, pero tienes algo que aportar y el trabajo está. Pues al final no es más que eso, es buscar, lo hemos hablado antes, la adaptación Sí. al estímulo adecuada. Y para mí ha sido una, para otra persona será otra. Yo he tenido que trabajar quizás o esforzarme más que otros porque podía hacer muy poquito y esperar mucho para tener un resultado muy pequeño. Y otros podían hacer cualquier cosa y mejorar una barbaridad. Entonces, un trabajo muchas veces más interior que exterior, ¿no? Buscar esa validación interna y decir, bueno, venga, para mí las cosas son diferentes. Y seguir para adelante buscando eso, el día a día, no el resultado inmediato. Granada, aquí es que se vive muy bien. Aquí el clima, ya Demasiado, sabemos, Miguel. Yo que estoy demasiado. aquí una vida entera aquí. Yo, Granada, tengo que defender la ciudad porque por el clima y por todo es preciosa. Eso también influye. Al final, también el clima, en el contexto en el que nos desarrollamos, también esa variable que tenía que meterla dentro del saco. Como te decía hace un momento, Miguel, ahora sí, para un poquito conocer más tu historia, ¿no? De asmático a corredor. ¿Qué factores o estímulos te llevaron a romper esa barrera y realmente ponerte a hacer lo que estás haciendo? A sabiendas de que, como tú bien has señalado hace un momento, hay esa fase de frustración, esa fase, bueno, de quejarte, ¿no? De rabiar. Pero luego, ¿cuál fue ese chip, que me imagino que es progresivo, en el que te cambió y dijiste, me voy a poner mano a la obra y voy a ver qué es lo que puedo hacer? Pues todo fue a raíz de un accidente que tuve de tráfico hace unos años, 7, 8 años. Y ahí pues yo me di cuenta de que estaba fatal de forma física. Estaba 20 kilos más que ahora, muy malos hábitos. Y claro, no fue un accidente muy grave, pero sí fue lo suficiente como para mantenerme en cama durante bastante tiempo, con dolor cervical y demás. Y, y claro, en esa época, pues yo no pensaba que tuviera que hacer nada más de lo que venía haciendo porque ya tenía las cosas más o menos solucionadas, vamos a decirlo así. Y el aspecto físico, pues no era algo que me preocupara en particular. Pero a raíz de ese accidente, pues surgieron muchas dudas. Oye, yo no podía levantarme de la cama sin dolor, no podía ayudar a mi mujer, no podía hacer lo que venía haciendo antes. Todo era dolor y estar ahí frustrado y cabreado conmigo mismo, ¿no? Es decir, bueno, y ya está. Y ahora sí me voy a estirar. ¿Cuánto tiempo? Esto no puede ser. Pero claro, una cosa es lo que piensas y otro es lo que puedes hacer. Y yo, mientras que estaba mal, estaba buscando algo que hacer, algo que hacer. Y no tenía ninguna adherencia con nada, así que yo viera que fuera capaz. Y me acordé de cuando yo corría con 15 años, con 20 años y tal, y dije, hostias, pues eso puede ser una buena herramienta para mí. Y un día me fui a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, y dije, mujer, ¿dónde vas? Yo voy a salir a correr. Pues yo he sido corredor y ya está. Y fue el día más maravilloso y más horrible de ese momento, ¿no? Porque yo tenía en mi mente el chaval que en su momento se esforzó tanto y logró mejorar su forma física, y yo cuando me puse a correr eso fue horrible, no duré ni 10 minutos. Y claro, yo ahí dije, esto no puede ser. Yo no puedo estar así, ¿no? Esta forma física es pésima, yo me tengo que poner manos a la obra. Y ahí empezó un poquito el camino de decir, venga, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Qué tengo? Una forma de física penosa, vamos a trabajar.
y vamos a buscar una planificación y vamos a buscar hasta dónde yo puedo llegar y vamos a ver qué problemas tengo y cómo puedo ir superándolos poco a poco. Y no te voy a decir eso, todo ha sido maravilloso y fue como la seda. No, sufrí como un cerdo y lo pasé muy mal. Pero aprendí mucho por el camino. Y me di cuenta de que era capaz de cambiar muchas más cosas de las que yo creía que no era capaz. Y ahí empezó, pues, otra vez el proceso de aprendizaje, es decir, venga, ¿qué está en mi mano para poder mejorar? Esto, vamos a hacerlo. ¿Hasta dónde? Hasta donde llegue. Y fue un ensayo y error continuo durante muchos meses y luego años. Y pues ya está. Eso fue cuando mi hijo pequeño no había nacido aún y ya mismo va a cumplir 8 años. O sea que... Y seguimos aprendiendo. Como tú bien dices, Miguel, al final todo el proceso de aprendizaje es un ensayo-error. Al final, ese transcurrir, vas aprendiendo por muchos factores, estímulos. Luego también entran en juego las expectativas iniciales, según cómo manejemos. No sé qué opinión tienes tú al respecto sobre ello, ¿no? Pero yo creo que manejar la expectativa es muy importante a la hora de, por ejemplo, desarrollar o llevar a cabo un reto, un objetivo, digamos, desarrollar una adherencia, como tú has señalado, ¿no? A cualquier tipo de actividad. Creo que es importante, ¿no? Ese aspecto de saber, en cierto modo, manejar y controlar nuestras expectativas. Mucho. Y además, una cosa muy curiosa que veo últimamente, a lo mejor porque le presto más atención, pero es esas expectativas que en general tiene todo el mundo respecto a lo que el entrenamiento que puede llegar a hacer, si hablamos de correr, y lo que puede llegar a lograr y el tiempo necesario para eso. Y tú te piensas que a lo mejor dices, bueno, correr, no sé, un 10.000, una maratón. Y en 3 meses, pues tal. Pues no, en 3 meses va a estar hecho polvo. Y lo más seguro es que te lesiones o te pase cualquier cosa por el camino o ni siquiera acabe el entrenamiento porque es más duro de lo que tu cuerpo es capaz de asimilar. Y creer en esa inmediatez que hay ahora, tanto en redes sociales, en que tú ves cualquier perfil de una persona que sea deportista y veas los retos, porque al final eso vende mucho, ¿no? El decir, pues he hecho esta carrera en tanto tiempo, ¿no? O estoy así de fuerte, o tal. Vale, yo eso lo admiro, tiene su trabajo, pero el que no sabe nada de esto se pone, se piensa que va a llegar a eso y está muy equivocado. No porque no pueda, porque tú no sabes cómo funciona tu cuerpo en esa situación y hasta que no lo pongas a prueba no vas a saber dónde está tu límite. Y muchas veces pasa el límite, pero mucho. Y tienes que aprender a regularte. Y eso lleva un proceso y necesitas de paciencia. Pueden ser meses o pueden ser años. Y cada uno tiene un objetivo. Yo antes tenía objetivos quizás más a corto plazo y cada vez los voy ampliando más. Y yo ya mi entrenamiento, aunque yo entrené casi cada día, mi visión es a 10 años. Porque yo no corro para la siguiente carrera que tenga. Que sí, me la planifico, pero yo no entreno para ahora, yo entreno para dentro de 10 años, para poder estar con mi hijo, para tener buena salud y para poder estar mejor, o por lo menos no ir demasiado para atrás, no envejecer demasiado rápido. Frenar esa caída, sí. Frenarlo todo lo que pueda, o sea, morir viejo, o sea, morir joven lo más viejo posible, ¿no? Entonces, es un poco eso, es buscar ese equilibrio respecto a las expectativas que pueda llegar a tener, que muchas veces están sobrevaloradas. Se piensa a lo mejor la gente en general, o por lo menos mi percepción, que tú puedes lograr grandes cosas, pero no te tienes que esforzar mucho en el día a día. Y quizás sea lo contrario, tú tienes que ser quizá tu mejor versión cada día para que el tuyo de mañana lo tenga un poquito más fácil. Es como trabajar en equipo, ¿no? Tú trabajas en equipo, pero con tu yo de que a lo mejor tu yo de hoy está súper motivado. Genial. Y se pone a entrenar y tal y cual, y come súper bien, y se va a la cama temprano, y todas esas cosas que sabemos que te ayudan a estar más en forma. Y mañana te levantas con el pie torcido y en vez de eso te pones ahí a comer ganchitos y en el sofá y no te mueves y lo echas todo por la borda. Y yo lo veo más eso, como un trabajo en equipo. Tú, a lo mejor que puedas, contigo hoy, si lo dejas lo mejor que puedas para tuyo de mañana.
para que empiece con una parte de ese trabajo ya hecho y le resulte más fácil. Y un poco el juego que sea ese. Hay dos aspectos que has señalado que me encantan. El primero de ellos es ese focus, esa visión a largo plazo. Quizá también en nuestro caso, no lo sé, corrígeme si me equivoco, porque ya también estamos en una etapa de nuestra vida en la que ya vemos que vamos bajando nuestras capacidades físicas básicas y nuestro objetivo, porque al menos te cuento mi experiencia personal también. Intento, como te decía, que el descenso no sea en picado, o sea, que sea muy progresivo, con el objetivo de, si llegamos a hacernos viejitos, llegar en las mejores condiciones de salud física posibles. Por mí mismo, en primer lugar, y luego también para poder disfrutar de los demás. Y en segundo lugar, que también está relacionado con lo que acabo de comentar ahora mismo, el hecho de que queremos, parece ser que quizá por las tendencias sociales, todo muy deprisa. Queremos resultados rápidos, picaditos, que esté todo hecho y ya 2-3 meses queremos ya alcanzar un objetivo determinado. Y creo que esa parte es muy importante, independientemente de que haya gente por diversas circunstancias y demás que puedan alcanzar X objetivos, la realidad luego es bien distinta. Y esto me viene a que recuerdo, corrígeme si me equivoco, no sé si seguirá pasando, hubo una época del boom del running, de todo el mundo correr, que se iban a las maratones para acá, y yo recuerdo que había incluso muertes súbitas, de gente que se ponía hipermotivada y luego llegaba a esa carrera y hasta Y luego, sigue Lucas, pasando. como diría el chiquito, ¿qué ha pasado aquí? Es que, vamos a ver, esta es opinión personal, pero la gente no se equivoca lo suficiente. Me explico. Yo, de donde más he aprendido es de mis errores. Yo es verdad que me pico mucho y a mí me gusta, tengo ese, a lo mejor ese recuerdo de mi época de entrenar atletismo y picarme y darlo todo, ir ahí a dañar milésimas y todo eso, ¿no? Pero bueno, la he aterrizado un poco ahora con la versión de correr por montaña y tener un poquito más de cabeza. Pero donde yo más he aprendido es en los errores, en una lesión y decir, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Me he pasado de vuelta un montón. ¿Y por qué ha pasado esto? Pero, por ejemplo, tuve hace unos años y ya no he vuelto a tener ninguna otra lesión, al revés, una rotura parcial del tendón de Aquiles. Fueron 8 meses. 8 meses de fisio, de ejercicio, de fuerza, de tal. Y de estar en muy buen pico de forma a no moverme para nada y estar en el sofá. Pues volvemos un poco a lo de antes. ¿Qué puedes hacer? Lamentarte y decir, bueno, vaya mierda, tal. O coger y decir, bueno, pues venga, voy a aprovechar y voy a aprender qué es lo que me ha pasado, por qué ha cedido el tendón. El tendón de Aquiles es uno de los más fuertes del cuerpo. Mucha tensión he tenido que poner ahí eso, pues, cómo he estado corriendo, qué volumen de entrenamiento, cómo me puedo recuperar más rápido. Un aprendizaje brutal. Luego, al fin y al cabo, correr, y ahora te comento otra cosa, tú tienes que ser responsable no puedes recaer la responsabilidad en nadie más, aunque te paute alguien un entrenamiento, tú tienes que ser responsable de lo que haces con tu cuerpo. Tienes que saber un mínimo. No te digo que sea un experto en la materia de correr, pero tienes que tener un mínimo de conocimiento de cómo funciona tu cuerpo para poder tomar buenas decisiones. Y no dejar eso en manos de cualquiera que te va a conocer o te va a querer ayudar, pero que no sabe tu historia. La historia tuya la sabes tú, yo sé la mía. Yo sé dónde están mis límites con todos estos años que he estado viviendo, pues yo ya sé por dónde voy tirando y que me va mejor y que me va peor. Pues cada uno tiene que hacer quizá ese ejercicio y no ponerse las cosas difíciles. Porque muchas veces, estabas diciendo, muerte súbita, pues mucha gente, yo lo veo en las carreras que participo y cuando salgo a entrenar, la gente sale a correr y está muy mal informada. O sea, pues cada uno en su momento, ¿no? Pero yo veo gente que participa en carreras que quizá no debería de participar. No porque no pueda, sino porque el esfuerzo que está haciendo es complicado. Y muchas veces hacerse una prueba de esfuerzo te puede quitar mucha gente que luego va a tener un problema serio. En estos días atrás estaba compartiendo un poco
Porque dices, pruebas de esfuerzo, ¿no? ¿Cómo te planifica un entrenamiento? ¿O cómo puedes saber tus zonas de entrenamiento? Que es una cosa bastante común para cuando hablamos de correr. Pues te hace una prueba de esfuerzo. Te la puedes hacer en laboratorio o te la puedes hacer tú más casera, ¿no? Más en pista. Hay un paper que me gusta mucho para hacerlo, que es una especie de test de Semi Cooper, que correlaciona la zona de entrenamiento con 5 minutos de esfuerzo máximo y con tus umbrales de zona de entrenamiento, ¿vale? Y te la divide aeróbica, anaeróbica, de esfuerzo máximo, mínimo y tal. Está muy bien, a mí me gusta, es lo que más uso. Pero también puedes ir a un laboratorio y que te hagan una prueba de esfuerzo. Y si tú eres una persona sedentaria que no ha hecho deporte en muchos años o tiene una tendencia a no estar en forma, pues deberías de hacerte una prueba de esfuerzo. Y dices, no, es que es muy cara. Pues te puedes federar. Te puedes federar, por ejemplo, en la Federación de Montañismo de Andaluza, en la FEDAMON, y tienes derecho, son 50 euros, como federarte en cualquier otro tipo de deporte, ¿no? Por ahí. Y creo que tienes derecho a una prueba de esfuerzo gratis. Y tú la solicitas a la federación y la federación te da acceso a un centro de la Junta de Andalucía y te hace una prueba de esfuerzo. A lo mejor no es una super prueba de esfuerzo, pero ya te da un indicativo con un especialista que te va a decir, oye, pues tú estás bien para hacer ejercicio de esta manera, o tú no te puedes pasar de esto, o tú tienes una cardiopatía, porque no viste esta irregularidad. Que es muy fácil salir a correr. Yo me pongo la zapatilla y salgo ahora y ya está. Lo puede hacer cualquiera. El problema muchas veces es eso, que es tan accesible que no te planteas que tienes que hacer un trabajo previo. Entonces, pues, un poco va por ahí la cosa, que sea responsable de lo que hace y que diga, bueno, pues voy a hacer esto, que 50 euros, ya te digo, al año, no es dinero. Que va. Yo veo que la gente se gasta más en un reloj o en una zapatilla, por poner un ejemplo, que se te van de 200 euros para arriba sin exagerar mucho. Y eso lo ven como, no, hombre, eso es dinero, ¿cómo voy a hacer eso? No, eso lo hacen los profesionales o cualquier otra historia. O si no quieres, pues lo hace el test que he comentado antes de Pallarés, que un paper lo ha juntado en algún artículo que he escrito y tal. Y si no, pues te federas y en el club que te federes te van a dar las indicaciones, o te juntas en un club de atletismo, alguien que sepa más que tú. Si vas a empezar en esto de correr, tienes que tener una guía mínima. Y luego ya, pues, ir progresando poco a poco. Responsabilidad y luego también un cierto asesoramiento. Esto me vino a la mente porque creo que fue un boom hace unos años, si no recuerdo mal, además lo vi por las noticias, también mucho en Estados Unidos, creo que fue una carrera de Boston, si no recuerdo mal. Y claro, y es gente que precisamente, como tú indicas, que a lo mejor no ha tenido un estilo de vida donde haya hecho actividad física o ejercicio y de repente pues se pone, pues no sé, imagínate a nuestra edad, Miguel, con 40 y tantos años, venga, como tú dices, tan sencillo, pues las zapatillas, los shorts, las mallas y salir a correr aquí al parque o donde sea, sí, que así a primera vista parece que es algo inocuo, ¿no? E inofensivo. Y de primera puede ser, ¿no? Porque al final tu propio cuerpo te va a dar la respuesta. Porque si no estás preparado, a los 5, a los 7, 8 minutos vas a estar... O sea, los pulmones se te van a salir. Exactamente. Pero me llamó la atención porque, claro, había gente que en muy poco tiempo se ponían, creo que, metas, y esto lo hablábamos como lo que hablábamos antes en educación, ¿no? El hecho de ajustar, ¿no? Retos razonables, ¿no? Ajustados a tus, evidentemente, necesidades particulares. Y el hecho de que se ponga un objetivo tan elevado y con una preparación en un corto tiempo, y aparte a lo mejor intuyo que algunos ni siquiera hayan tenido esa prueba previa para ver su nivel de esfuerzo o incluso asesoramiento. Ahora hay que tener cuidado, es decir, que cuando hablamos de deporte, de actividad física, esto es como toda la vida. Por supuesto que tiene muchos beneficios, que ahora quiero enganchar con la siguiente pregunta que te quiero hacer, pero también tiene sus riesgos y creo que eso es importante también conocerlo. Y de ahí te quería preguntar, Miguel, precisamente por eso, en tu experiencia y por supuesto con tu conocimiento, ¿cuáles son las ventajas, ¿no? Y las desventajas de correr? Ventajas tiene muchas. Y vamos a empezar por las desventajas, que creo que es más divertido. A mí me gusta correr porque es muy incómodo. Me explico. Es una desventaja, pero esa incomodidad, ese tener que hacer un volumen de kilómetros
o hacer un día de serie, o trabajar en un rango de pulsaciones. Trabajar con una limitación o tener que hacer X tiempo en rodaje suave, llámalo como quieras, es una manera de templanza, ¿no? De aprender a tener paciencia, de saber que tienes que estar haciendo X cosas y que tiene que ser difícil. La gente le dice sufrir. Bueno, vale, sí, tienes que sufrir. Tienes que estar incómodo y tienes que estar cómodo en esa incomodidad, tienes que saber gestionarte. Y es una desventaja porque muchas veces requiere de tiempo y no todo el mundo tiene tiempo. Entonces a veces tienes que cambiar tu objetivo, ¿no? Porque tú quieres correr una maratón, pero pues tienes 2 hijos y tienes un trabajo de 12 horas y tienes la mujer y quieres salir los fines de semana. No puedes hacerlo. No, porque no te da la vida para eso. Tienes que dejar de hacer algo, que muchas veces te dice la gente, ¿cuánto tiempo sacas para entrenar? No, es que dejo de hacer cosas que tú crees que yo hago, pero que no lo hago, y lo dedico a esto. Entonces, pues sí, tengo tiempo porque es más una prioridad para mí esto. Pero es incómodo. Y tienes que saber que eso tiene que ser así. Y luego tienes que superar muchas falsas creencias. Que la gente se ve que salió un tío corriendo a 3:15 el kilómetro, que es una barbaridad, y que tú te puedes poner a hacer los entrenamientos igual, porque has visto que alguien que tiene esa capacidad te lo muestra en una red social o lo ve en una carrera y dice, pues yo me pongo y hago lo mismo. No, te estás equivocando un montón. Que a mí me gusta mucho, por ejemplo, los mensajes estos a los David Goggins, de motivación y de tal, y el tío, pero el tío se ha reventado, ¿no? Para hacerse famoso. Tiene mesa, se ha roto las piernas, se ha hecho fracturas, ha corrido kilómetros, se ha reventado el cuerpo. Luego lo ha ido explicando de otra manera. Pero claro, si tú estás en un momento en el que no tienes un mínimo conocimiento, como hablábamos antes, y te pones a los David Goggins, te vas a romper sí o sí. Porque tú te piensas que como ese puede y te dice que es posible, pues tú ya haces la burrada de turno. Y lo tienes que aterrizar mucho. Y tienes que aprender de cómo funciona el metabolismo de tu cuerpo. No te digo que te pongas a estudiar todas las funciones de todo el intercambio celular y todo. No, pero que sepas que si corres a un ritmo va a quemar, va a oxidar más grasa. Y si corre a otro ritmo, va a usar más glucógeno. Y que no es blanco o negro, que eso es un gradiente y que un día, aunque tú corras al mismo ritmo, si tú estás más fatigado por lo que sea, va a quemar más glucosa que grasa o viceversa. Si estás más descansado, tal, y todo eso tienes que aprender un poco a aterrizarlo en tu día a día y que sea, por eso, sostenible. Y luego ventajas, pues lo que está ahora mucho de moda, ¿no? El famoso VO2 Max. Ahora, junto con la fuerza, volvemos otra vez y ahora todo el mundo quiere correr. Antes todo el mundo quería hacer fuerza, ahora todo el mundo quiere correr porque mejora el VO2 Max y hay muchos estudios que dicen que mejora la salud. Es un indicativo bueno de salud. Eso está genial. Siempre y cuando, pues, eso, no te pases de rosca, no te vayas al extremo, no te dejes llevar por lo que hacen otros, sino que tú, dentro de tu realidad, lo amoldes y lo vayas trabajando. Y si tú tienes 60 años, no te vas a poner a hacer un entrenamiento de un chaval de 20, porque no tiene la tasa de recuperación igual y tiene ahí muchas cosas que no van a funcionar igual. Y luego, pues, una ventaja es que puedes tener la dosificación y la cabeza para tener una estrategia, ¿vale? Porque una carrera no es yo me pongo a correr aquí y voy a saco y ya está, no. Tú tienes que aprender a dosificarte y a saber mantener un ritmo. O si, por ejemplo, corres en montaña, cuando puedes recuperar y cuando tienes que apretar y dónde está el avituallamiento y cómo es el desnivel. Y todo eso te da una perspectiva luego que es muy aplicable a otras áreas de la vida. Yo muchas veces digo que la montaña siempre te pone en tu lugar, porque tú puedes correr todo rápido que quieras, pero va a llegar un momento en que vas a tener que andar. Y esa lección es una ventaja luego para la vida, que es un poco lo mismo que correr. Esto último que dices está muy relacionado al final con la toma de decisiones, la parte cognitiva, la táctica, en cierto modo, de conocer el terreno y qué zonas son más complejas. Es decir, eso tiene un estudio previo y un conocimiento sobre lo que vas a llevar a cabo que es muy importante, como tú hace un momento decías,
tener en cuenta. Esto no dice que te pongas aquí a estudiar la ciencia de la actividad física del deporte o anatomía, de fisiología a tope, pero sí esos conocimientos mínimos que te permitan, en cierto modo, poder tomar, hablando de la toma de decisiones, pues, a fin de cuentas, pues hacer las cosas de la manera más adecuada posible para evitar pues, lesiones, cualquier tipo de riesgo, etcétera. Y creo que eso es muy, muy importante. Correcto. Hablando de entrenamiento, Miguel, en tu caso personal, ¿cómo te gestionas? Es decir, hemos hablado también de priorizar, que eso me parece muy importante porque al final cada uno... El día tiene 24 horas, para ti, para mí y para todo el mundo, hasta el momento que yo sepa. Ya de cada uno depende cómo lo distribuye en función de muchas variables, su trabajo, circunstancias personales, familia, enfermedades, etcétera. Pero es cierto que nosotros, dentro de esas variables, podemos jugar con el tiempo y priorizar sobre aquello. En tu caso personal, Miguel, ¿cómo priorizas tú, o en este caso, qué tiempo dedicas al entrenamiento, cómo te organizas, etcétera? Cuéntanos un poquito a la audiencia cómo llevas a cabo tu plan de entrenamiento. Vale, bueno, una semana, voy a poner una semana típica, ¿eh? A veces más, a veces menos, pero una semana típica de entrenamiento, pues pueden llegar, serán 4, 5 horas, quizás 6 si dispongo de mucho tiempo, porque yo, pues, con hijos, con responsabilidades, con estudios, con muchas cosas, pues saco el tiempo que puedo. Y no dedico mucho más. Lo que sí es verdad que sí intento que sea, por ejemplo, un día de rodaje más tranquilo, otro de serie, otro de intervalo y luego montaña, de nivel, tiempo de nivel. Y para eso pues, voy jugando un poco con el tiempo que disponga. Que disponga de más tiempo, me voy a la montaña. Que disponga de menos, pues hago serie. Eso no significa que sacrifique a lo mejor calentamiento o cualquier otra cosa, o entrenamiento de fuerza, que también lo hago. Lo único que lo estructuro de otra manera. Oye, pues no tengo el tiempo de cronometrado o que puedas publicar, ¿no?, en redes sociales, que yo a veces hago y tal. Pues yo a lo mejor caliento en mi casa. Y cuando salgo, pues ya salgo con el calentamiento hecho y me voy y hago mi entrenamiento de correr. O tengo que hacer entrenamiento de fuerza y no dispongo de un bloque de tiempo específico. Pues si tengo la oportunidad, pues cojo 5 minutos de aquí y hago dominada, o hago kettlebell, o hago flexiones, o más trabajo de cajón, o lo que me toque en ese día. Y ya si dispongo de tiempo, que suele ser más los fines de semana, pues cojo, me levanto temprano y me voy a la montaña. Y estoy allí y ya está, y poco más. Que no es que te falte tiempo, sino que el entrenar sea una prioridad para ti, ¿no? Y dejes de hacer otras cosas para hacer eso. Que hasta trabajando 12 horas puedes sacar tiempo. Un amigo mío, lleva muchos años entrenando juntos, él tiene un trabajo muy duro y echa muchas horas y acaba tarde y yo una persona que admiro un montón, porque si no es por él, yo muchos entrenamientos quizás no lo habría hecho. Y el tío está allí al pie del cañón y hace los entrenamientos como yo, muchas veces mejor y tal. Y es una persona que tiene una vida ajetreada. Si esta persona puede, yo que vamos a decir que lo tengo más fácil, pues como no voy a ponerme 4 o 5 horas, que realmente no es mucho tiempo, a lo largo de la semana. ¿Cuánto tiene una semana? 167 horas. Yo creo que 4 o 5 se pueden sacar sin mucha dificultad, aunque sea cacha. Esto que comentas, lo quiero sacar a colación y evidentemente que cada uno, como hablábamos antes, Miguel, que cada uno con su vida, por supuesto, que haga lo que quiera, lo que pueda o a donde llegue, desde luego, pero creo que es importante desde una mirada apreciativa y también a nivel saludable, desde el aspecto cognitivo, el hecho de que poner como barrera o excusa, quitando casos que es verdad que tú digas, jo, macho, es que vive una situación que mismo no puede, pero bueno, cualquier persona, entre comillas, que tenga una vida más o menos estable, poner como barrera o excusa el hecho de es que no tengo tiempo, yo siempre invito a reflexionar, precisamente, claro, decir, ¿qué quiere decir con que no tienes tiempo? Es decir, dame claridad, porque el tiempo, como yo decía hace un momento, es el mismo para todos. Yo he trabajado conmigo 12 horas de vigilante y 14 horas, y yo con esto no me quiero echar flores, es decir, pero como me gusta tanto, buscaba el momento para irme a jugar al baloncesto. Y ahora estoy sin dormir.
Locura, ¿eh? Claro, No digo que esto sea... bueno, ya, pero que Antonio, tú has hecho que eso sea una prioridad para ti. Ya. Y muchas veces la gente quiere hacer, y no estoy criticando a nadie ni mucho menos, ¿vale? Que yo he sido el primero que ha hecho barbaridades también o que no ha querido entrenar y se ha puesto excusas. Y no, aquí yo no soy mejor que nadie, ni mucho menos. Pero sí es verdad que hay momentos en que no es una prioridad para ti. O a lo mejor tú tienes la ilusión o la idea de que correr es una cosa y luego no es para ti. Oye, no tienes que correr. Que hagas actividad física, sí, que quieras mejorar tu salud, que veo que todo el mundo, nadie se arrepiente de tener mejor salud. A lo mejor se arrepiente de una borrachera, pero de tener mejor salud, ¿vale? Entonces, partiendo de eso, tienes que buscar algo que te genere adherencia. Para mí es correr. ¿Pero por qué? Pues porque yo no podía de pequeño. Y el haber hecho ese logro, pues a mí me ha generado mucha adherencia. Para otros, a lo mejor es entrenamiento de fuerza. Oye, pues estupendo, tú prueba a correr. A lo mejor no tienes que correr un 10.000 a 3:40. No tiene que ser tu objetivo. A lo mejor tú eres practicante de artes marciales y necesitas un poco de fondo. Perfecto. Pues algo más adecuado a tu actividad principal. O a lo mejor, pues eso, no es correr, tienes que andar rápido. Oye, pues ya está, pues enhorabuena. Perfecto. No tienes que, el ideal que puedas llegar a tener tú no tiene que ser el de la imagen de un corredor que tú tengas, ¿no? Como el que podemos ver profesional. Tú no quieres la vida de un profesional. Yo no quiero la vida de un profesional. Yo he estado compitiendo y tal, y es una vida dura, porque tienes que dedicarle muchas horas, tienes que priorizar mucho el descanso, tienes que sacrificar muchas cosas y tienes que dejar de lado muchos aspectos de la vida social. Pues, yo no quiero esa vida. La gente quiere los resultados, pero no quiere el proceso. Tampoco lo necesitas. Vamos a ver, que, no, que yo me considere que esté en una forma, bueno, estoy bien, pero no podría estar mejor. Pero eso significa, pues, a lo mejor sacrificar más tiempo que no paso con mi familia o hacer actividades que disfruto más. Pues no quiero pagar ese precio, porque ahora mismo he encontrado un buen equilibrio para hacer esto sostenible, como hablábamos antes, para los próximos 10 años. Yo sí me veo haciendo lo que hago ahora 10 años más, sin problema. Lo he hecho sostenible. A lo mejor dentro de X años cambia mi situación y puedo hacer más y hago más. O no, o tengo que hacer menos. Perfecto. Pero tienes que aterrizar un poco eso en la situación que te venga a ti bien. Y no porque te digan, tienes que correr. Pues ya, venga, pues ya me hago runner y ya me voy a ir a muerte. Y ya lo único que hago es correr kilómetros y kilómetros. No, correr es una parte, pero que ser corredor no implica no hacer otra cosa. Que ahí es donde vienen muchas veces los problemas y las lesiones y demás. Es que tienes que dedicarle tiempo a movilidad y a entrenamiento de fuerza y a comer un poquito mejor. Que no te digo que te vuelvas radical al 100%, que creo que es un grave error, porque luego te obsesionas, sino que sepas encontrar tu equilibrio en ese aspecto. Y a partir de ahí empezarás a disfrutar del proceso y ya no necesitarás buscar una motivación externa, porque disfrutarás de lo que estás haciendo día a día, sin tener las expectativas de X cosas. Qué importante la palabra equilibrio, como tú dices, y sostenibilidad. Me encantan esas dos palabras, equilibrio y sostenibilidad. Y es cierto que para construir ese equilibrio y esa sostenibilidad se precisan años, se precisa un trabajo, que volvemos a lo de antes, que esto no se hace en 3 meses. Yo creo que tanto en tu caso personal como en el mío son décadas, podríamos hablar, y sabemos, como hemos dicho antes, que es un proceso que no va a acabar nunca. O sea, que esto va a seguir y que nos tendremos que ir adaptando pues, en función de las variables que nos vayamos encontrando en el camino. Pero lo que sí está claro que es que tenemos esa motivación autónoma, esa motivación intrínseca por la satisfacción que nos da. Claro, la gente puede incluso pensar, satisfacción, en tu caso, ¿no? Correr 20, 30, 40, 30 kilómetros, 42, los que sean, ¿no? No sé qué, cojones. Pero claro, cuando tú ya tienes ese hábito, lo has construido durante tantos años y has comprobado por ti mismo los beneficios que te aporta, que es lo que decías, que van más allá de la propia superficialidad, sino a nivel interno, cognitivo, descansas mejor, tu estado de ánimo, tu funcionalidad física y cognitiva. A mí en muchas ocasiones, Miguel, me ocurre que, y esto creo que es honesto,
no todos los días nos levantamos con las mismas ganas de entrenar. Hay días que dices, ¡puah! No me apetece. Y hay días que me lo permito. Digo, pues hoy no voy a ir y me voy a quedar tirado en el sofá leyéndome un libro de educación. Y no pasa nada. Es a lo que vamos, que no hay que obsesionarse. Ahora bien, yo sí tengo un mínimo, que es lo que te decía. Bueno, tú me lo decías antes. Sí, 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 te iba a decir. Me ha encantado eso, tienes que decirlo, porque me has inflado. Digo, esto tengo que sacarlo aquí. Y ahora te lo voy a compartir para que tú lo digas. Yo sí estoy 3-4 días sin hacer ejercicio, deporte o algo, me pongo de mala leche, ¿no? Y en tu caso, que me va a encantar lo que has dicho, personalmente, ¿te ocurre algo similar también, no? Cuando tenemos esta adherencia, ¿cómo lo exteriorizas tú a nivel cognitivo? Yo eso lo tengo que trabajar mucho, ¿no? Porque yo soy muy extremista. Lo que pasa es que he aprendido a navegarlo. Y yo antes era muy de la planificación es esta y yo voy a esto a muerte. Y si tengo que hacer el kilómetro a esto, yo voy aquí y no me muevo un segundo. Y luego fui un poco al otro extremo, ¿no? Y entre medias, pues he ido probando muchas cosas y me he quedado con ciertos hábitos que me ayudan a mantener, porque es verdad, muchas veces pues no tienes ganas. Pues, o hace un frío que no veas, o está lloviendo, o has tenido una mala noche, mil historias, o lo que sea. Vamos a llamarlo X. Pues yo tengo ahí las reglas de los 2 días, que es lo que estábamos hablando antes, que no dejo que pasen 2 días sin entrenar. Y tiene que ser, aunque sea un entrenamiento mínimo muy perro, aunque sea una flexión o 2 dominadas o salir a correr 10 minutos o 20 minutos, lo que sea. Algo que diga, no merece ni la pena el esfuerzo, pero me da tanta vergüenza no hacerlo, que aunque sea por quitarme eso mentalmente, lo voy a hacer. Y te ayuda a echar para adelante y a decir, bueno, venga, por lo menos he cumplido. No he hecho lo que tenía planeado, pero he hecho algo, vale, bien. Y luego eso, no entrenar, no esperar que te venga la motivación para entrenar. Porque, bueno, pues estar motivado, creo que muchas veces se confunde, ¿no? La gente busca la motivación para empezar a entrenar y quizás para mí es al contrario. Te pones a entrenar y eso te genera motivación. Entonces, pues bueno, hasta que rompe esa barrera quizá de ideas que pueden ser contrarias a lo que puedas pensar en un principio, pues eso a mí me ha ayudado a ser constante más de lo que hubiera imaginado yo cuando empecé. Lo de la motivación me chifla, esto nos daría para otra charla, pero sí permíteme que haga un inciso muy rápido. Son varios los estudios. Aquí, bueno, menciono a Juan Fernández, que yo le tengo mucho aprecio, que tiene un blog de investigación docente. Y precisamente en el ámbito educativo, está todo relacionado, Miguel, entendemos hacer la motivación como que es lo primero, ¿no? Hay que motivar, tal. Y yo creo que más que motivar es captar la atención. Bueno, yo creo, lo que leí, obviamente, en la investigación. Pero realmente cuando se genera esa motivación es cuando la persona empieza a ver esos beneficios. Es decir, en el caso de correr, cuando ves que poco a poco vas progresando, ves que te encuentras mejor contigo mismo, descansas mejor, etcétera. Todos los beneficios que puede aportar una buena práctica, en este caso de correr. Con el aprendizaje ocurre lo mismo. Cuando un niño se motiva a estudiar más matemáticas, lenguas, ciencias naturales, geografía, física, química, lo que quieras, cuando ves que empieza a coger ciertos grados de competencia, es decir, se siente capaz y competente en esa área del conocimiento, y eso es lo que le genera esa motivación a querer seguir aprendiendo. Entonces, a veces ese juego de la motivación de que hay que estar siempre motivado, uy, peligroso eso. No, no estaríamos aquí, Miguel, es que el ser humano no estaríamos aquí. Hay una parte que tienes que hacer porque toca y sabes que si haces esto vas a obtener un resultado determinado, y aunque no tengas a veces ganas, no digo que depende de cada caso, ¿no? Pero hay que hacerlo. O sea, si quieres obtener ese resultado, tienes que ponerte mano a la obra. Hablamos en general, porque luego aquí cada uno se puede sentir más o menos identificado, pero que sí es cierto que muchas veces el miedo al fracaso o la incertidumbre o el no saber si va a funcionar o no lo que estás probando, te genera parálisis y dices, bueno, pues si tampoco sé si me va a funcionar y lo mismo me lesiono y es que yo tampoco estoy en forma, pues no hago nada. Y te quedas ahí esperando a ver el siguiente vídeo
alguien que te ponga música épica y te ponga frases de estas motivantes y dices, venga, ahora sí, no, ahora sí, y sale y revienta. Y yo tuve mi momento de eso, ¿no? Porque estaba tan hundido que me hacía falta esa motivación y yo me ponía mi música y yo salía a correr, sobre todo al principio. Y yo llegaba a mi casa reventado, que tardaba 2 o 3 días en recuperarme y había hecho un entrenamiento que para mí ahora puede ser un calentamiento suave. Y yo llegaba reventado con un subidón y yo le contaba a mi mujer, ¡guau! Es que he hecho esto y lo otro y he ido a este ritmo o he ido hasta tal sitio. Y me miraba con una cara y diciendo, ¿pero qué te pasa, criatura? Claro, lo veo otro externo y dice, bueno, tampoco parece tanto, ¿no? Pero el romper esa barrera inicial y el poder dar el paso, muchas veces lo que te hace falta, ¿no? El saltar al vacío, por así decirlo, y decir, bueno, venga, sé que no lo voy a hacer bien, pero lo voy a hacer, aunque sea sin ganas, y a ver lo que pasa. Esto que comentas, te veo el engancho con la siguiente cuestión que quería también plantearte. Bueno, que quede de antemano, como hemos dicho antes también cuando estábamos en el calentamiento, Miguel, que yo aquí realmente doy, evidentemente, todo lo que expreso en base también a mi experiencia personal, que luego hay muchísimas casuísticas. Hablamos en términos generales, obviamente, basado en nuestra experiencia, en nuestro estudio, en nuestra curiosidad, y que luego, como decíamos, que hoy puedo decir esto y de aquí a 2 semanas o 6 meses ir modificando ciertas creencias precisamente por ese afán de querer aprender y mejorar y corregir aquellas concepciones que podamos tener erróneas. Pero sí es cierto que, por ejemplo, como tú decías, creo que la clave es romper esa barrera. Yo me encuentro, ya te digo, son muchos años, en mi entorno, el hecho de empezar. Me pasa con mi hermana Estrella, que no me verás. Ay, Antonio, no sé qué, que yo no hago nada. Ella es profesora, y que no estoy a hacer nada, es que no sé cómo ponerme, tal, y yo pues le paso algunas rutinillas para que ella vaya viendo cuál le puede atraer, cuál pueden captar su atención. Ahora, yo lo que lo digo a ella también lo sabe. Estrellita, pero eso tienes que arrancar. Una vez que arranca, de verdad, si tienes cierta, te planifica. Y eso no quiere decir que obligatoriamente tengas que hacer 5 días a la semana, 4, 3. No te agobies. Tú empiezas, que puedes 1, 2, 3, y de manera progresiva vamos a ir cogiendo esa adherencia. Ahora bien, esto tiene su tiempo, ¿no? Entonces, realmente, claro, cuando yo veo eso, ¿no? ¿Cuáles pueden ser, qué causas, sé que esto es complejo, pero en tu experiencia, Miguel, qué causas, sobre todo a nivel cognitivo, son las que llevan a que a una persona tenga de inicio esa reticencia o que le cueste no dar ese paso para iniciarse, ya sea en la carrera o en cualquier actividad físico-deportiva? En tu experiencia, ojo, que esto no hablamos de historia, no, sí, vamos. En tu entorno, ¿qué has observado, no? ¿Qué has percibido? Yo veo un poco una mezcla entre el miedo y la ignorancia. Me explico. Miedo a lo que decíamos antes, a no sé si va a funcionar en mí. Oye, que yo me pongo a hacer esto y no tengo ni idea de si va a funcionar, porque, bueno, tú que estás muy en forma, pues a ti te va a funcionar seguro porque tú eres un crack. Pero yo que tengo este problema, llámalo aquí, no lo veo. Y te lo pongo con un ejemplo mío. Yo en la transición esta entre correr y dejar de correr y volver y tal, estuve 13 años dando artes marciales y se me daba pésimamente mal. Los primeros años fueron horribles y yo volvía un poco como de esa imagen que hablábamos al principio de joven y que me esforcé un montón y conseguí superar mis limitaciones, ¿no? La historia esa así muy, muy bien. Y yo llegué allí diciendo, bueno, aquí esta gente que hace artes marciales, pues me pongo yo, me convenció un amigo, me estuvo dando la brasa durante semanas, me convenció un día y digo, mira, voy a ir nada más que para callarte la boca. Y fui allí con toda la... Esto para mí está chupado. Y no pude acabar ni el calentamiento, porque para mí era todo nuevo, la coordinación, los movimientos, y allí todo el mundo, hasta el más malo, me pegaba 20 vueltas. Y yo dije, esto no puede ser. Y me costó años. Y gracias al maestro que tenía en aquel entonces, que el hombre era una máquina, y tuvo una paciencia brutal y me lo decía, dice, bueno, pues tú tienes un miedo y una inseguridad porque no sabes si va a funcionar en ti, pero tienes que creer que eres capaz porque tienes la capacidad, lo único que no tienes es la confianza. Y tú tienes que ponerte aquí y tardarás más que los demás, pero seguramente lo afianzarás también más porque te has tenido que esforzar más.
y otro que le sana más rápido, pues le prestará menos atención. Y tenía razón. Tardé mis años, pero hostia, pues empecé ahí a mejorar y a quitar ese miedo que tenía por no saber si iba a lograr lo que yo pensaba. Y luego eso lo he ido trasladando y he visto que mucha gente tiene ese mismo problema. Que como yo soy diferente, que no somos tan diferentes, pero cada uno tenemos nuestras particularidades, pues pienso que para mí no va a funcionar, porque yo soy especial, todos somos especiales. Pero te tienes que atrever a probarlo y ver si realmente no es lo que pone en el papel o lo que tú crees que es, sino hacerlo y experimentarlo. Y cuando tú veas lo bien o lo mal que se te da, pues tú ya decides. Pero tienes que dar ese paso. Y ese paso rompe la barrera de decir, venga, pues ahora puedo avanzar en esto. Un poco esa es la idea. Coincido mucho contigo, también en mi percepción por lo que veo a mi alrededor, pero es que casi que aquí ya nos podríamos meter un poco incluso a nivel ya más filosófico, y también psicológico incluso. Claro, pero es que el miedo, el miedo tiene, para ser muy reduccionistas, tiene dos caras, ¿no? El miedo nos ha servido para estar aquí a día de hoy, porque nos permitía tomar decisiones y no ser locos. Si vemos un león, enfrentarnos a ellos, hablamos un poco del ejemplo típico, ¿sabes? Me voy a pelear con un oso, con un león. El que se ha enfrentado no sobrevivió. Exactamente. Y luego está el miedo, que es el que te genera una situación normalmente que parte del desconocimiento. O sea, aquello que no conocemos, que vamos a afrontar en una primera instancia o una primera vez, ya el cuerpo se pone en alerta. Tu mecanismo, sudoración, pulsaciones, tensión a nivel cognitivo, ya se está poniendo en alerta, ¿no? Y eso te genera, en cierto modo, al principio, un miedo. Y creo que eso es algo natural, que varía en los grados en función de muchas variables. Por supuesto, de las experiencias previas, yo creo que también de tu propio carácter, sí. tu propia experiencia en tu educación vital, etcétera. Pero, como te decía al inicio, y sé que esto es complejo, esto hablarlo teóricamente es muy sencillo, pero nos generamos a veces unas películas, te hablo, esto es muy personal, ¿eh? En mi proceso de romper barreras de miedo, era porque tenía en mi mente una expectativa, Miguel, del carajo. O sea, me hacía unas películas que yo luego, claro, cuando tú luego has dado el paso y has roto esa barrera, te hablo en muchos aspectos, como incluso hablar en público, que a mí eso me ponía atacado, Miguel. O sea, tú no te puedes hacer... Y me sigue pasando, o sea, yo a la hora de dar una charla, yo voy con la tensión, pero claro, a mí el miedo ya no me anula, o sea, no me impide. Simplemente que estoy un poquito más alerta y ya una vez que empieza a rodar, esos niveles se van equilibrando y es cuando ya disfrutas de ese momento. Sin embargo, como te decía, mucho de mis miedos era precisamente porque me hacía una película en la cabeza. Pero escúchame, que luego cuando afrontaba esa situación decía, pero si no era para tanto, o sea, madre mía, la que he liado aquí, cuando al final no, o sea, me explico, no es para tanto. Y si luego incluso se ha podido asemejar algo, y esto es muy personal, el hecho de haber roto esa barrera es como decir, ole, 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 o sea, me he atrevido. Y te digo y termino con esto. La primera vez que yo fue en Raca, aquí en Granada, yo iba con la expectativa de que tenía que dar una charla en una clase, pues que habría 20 o 30 papas y mamá. Fallo mío porque no pregunté, yo fui allí muy confiado. Claro, voy a un salón de actos con 300, 400 personas con la tarima. Yo cuando entré, ¡ostras! Me lo había preparado súper justito para acá. Y cuando me toca a mí, ahora yo llegué, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo estaba ya por fuera como, estaba todo bien, acá. Cagado, ¿qué? Cagado, las patas temblando, el corazón a 180 pulsaciones. Y recuerdo que en esa primera toma de contacto yo di la charla porque es verdad que de memoria la preparé bien, pero fui un robot. Fue un más súper rápido de los nervios. Y recuerdo cuando terminé de los nervios se me olvidó respirar al final. Y cuando fui a sentarme casi me pego un jalamonazo contra el suelo porque gracias a Dios de que había una silla, me apoyé como y me dejé así caer como y estaba la compañera al lado, ¿cómo estás? Y digo yo, no puedo hablar ahora mismo, déjame usar. Es una anécdota personal, pero ¿qué ocurre? Cuando yo vi eso, ¿qué hago? Me digo, no valgo, madre mía, me echo las manos a la cabeza, dije, no, yo esto tengo que superarlo. ¿Qué he hecho mal?
corrige, ta, 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 ta. Correcto. Y me puse yo a evaluarme y digo, ¿cómo puedo mejorarlo? Me tengo que exponer más. De hecho, hice adrede, convoqué otra reunión allí en el club a las 2 semanas para volver a exponerme. Mi amigo psicólogo también le pidió ayuda, oye, dime por qué me pasa, tal. Él también me dio una cierta guía, vino a esa charla conmigo, que me acompañé, porque él también expuso una parte que queríamos hablar allí de la gestión emocional, y digo, oye, evalúame. Y en esa ocasión ya, estaba nervioso, pero ya no se me olvidó respirar, ya hablaba un poquito más lento, y ya lo hicimos un poquito mejor, Miguel, un poquito, ¿eh? No queda mucho, pero... Es que es la mejora del 1%. Exactamente, no, que igualmente me queda muchísimo por nada mío lo que me queda por mejorar, pero es el hecho de que ya he roto esa barrera, Miguel. Entonces ya eso pues me da un mínimo, ese 1% de confianza para dar ese paso y, digamos, afrontar ese tipo de situaciones. Es algo muy personal que quería compartir contigo, con la gente que nos esté escuchando, evidentemente, sí. Pero que en relación a lo que tú decías, y coincido, es ese momento que sé que es el más difícil de todos de verdad, pero es una vez que rompe esa barrera, ostras, ya hay algo que cambia. No sé lo que es, pero empiezan a generarse una serie de cambios. Leí hace unos meses un estudio sobre el miedo, ¿no? Que era más importante que si el miedo o perseguir algo, ¿vale? Y hacían un estudio con ratones que le ponían pues para que cogieran una recompensa o que huyeran de algo que les asustaba, ¿vale? Y decían que corrías más si huías de algo que si perseguías algo, ¿vale? Yo te lo digo porque esto que has dicho ahora del miedo y tal, viene un poco también, y con el estudio un poco como la estrategia que uso yo, vamos a decir así, para motivarme para correr, o a veces cuando hago una carrera, cuál es el diálogo interno que tengo, y es un poco el correr por miedo, por no querer ser esa persona que era en el pasado, que tenía tantos problemas de salud, y no querer ir para atrás en ese aspecto, ¿no? Huir de eso. Y luego encadenarlo con perseguir algo que está enfrente mío, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hablamos de una competición, pues yo hago, creo que lo comentaba en algún Twitter o alguna cosa de esta, el juego de cazar. Yo suelo salir de lo último, no de los primeros, y voy cazando gente, ¿vale? Entonces, como el gran objetivo es el miedo que voy dejando atrás, y luego voy cazando a cada una de las personas que voy adelantando. Y en mi cabecita digo, este cazado, ¿no? Entonces juego un poco con esas dos, ¿no? Voy tirando de las dos vertientes. Voy jugando con el miedo a mi favor de, oye, estoy haciendo esto, ya sea en un entrenamiento, en una competición o lo que sea, y lo hago por esto, por no ser esa persona que estaba tan mal en el pasado, y tenerlo muy presente, forma parte de mí, lo tengo que usar de alguna manera. No puedo simplemente decir, ya es que era así, ya está, y me lamento. No, voy a usarlo, voy a sacar algo bueno de esa mala experiencia, y luego voy a utilizar algo que yo quiera perseguir, en este caso eso, puede ser cualquier otra cosa, para poder seguir adelante y avanzar en el proceso. A mí es un mundo que me resulta fascinante, Miguel, el hecho de cómo nos comportamos, cómo reaccionamos a los diferentes estímulos que tenemos de nuestro entorno, cómo nuestra mente procesa esa información, luego cómo la ejecuta y, por último, cómo decidimos en base a ese mecanismo que nos encontramos y cómo va variando y cómo puede variar en este caso de una persona a otra. Yo en mi caso, como decía, yo he contado una experiencia personal, yo me imagino que cada uno tendrá la suya o tendrán estrategias diferentes de cómo afrontar ese tipo de situaciones. También entiendo que habrá algunas que generen una parálisis de tal magnitud que a lo mejor no hay que enfrentarlas ni afrontarlas. Es decir, yo, como digo, soy muy precavido y muy cauto porque yo hablo de mi experiencia. Con esto no quiere decir que tengas que estar rompiendo cualquier... O sea, esto, como decía Víctor Cooper, dice, no hay nada más peligroso que un tonto motivado. Eso es. Que sí, que vamos a ver, que como tú, yo hablo desde mi experiencia y sobre todo casi todas las cosas que digo son cosas que yo he probado y que a mí me han funcionado o no me han funcionado. Y en mi opinión, y entiendo que ni a todo el mundo le tiene que gustar, ni a todo el mundo le tiene que funcionar, ni tiene que ser correcto para todos.
que habrá gente que esté radicalmente opuesta a esa manera de pensar y esté muy bien y todo lo contrario. Entonces, pues bueno, que la gracia también de todo eso es que tú tienes una experiencia, creo que válida. Yo, pues bueno, pues tengo la mía que tú has querido contar con ella y bueno, me parece bien, creo que puede ayudar a alguien por ahí. Segurísimo. Y ya está, así que eso, de eso se trata, de hacer cosas y lo mismo hemos soltado aquí, sobre todo yo, alguna cosa y hay quien esté totalmente en desacuerdo y le parezca una brutalidad lo que haya dicho y está genial. Y si me he equivocado, pues perfecto, pues seguramente aprenderá algo de eso. Y creo que al final lo bonito, al menos el enfoque que yo también le doy a este canal, a estas charlas, es sobre todo invitar a reflexionar. Aquí no se dan, vamos, yo creo que nunca lo he hecho, ni recetas mágicas, ni vendo un producto de si haces esto, 100% garantizado, que vas a tener unas mejores, no sé cuántos días. No, yo eso no lo he hecho ni lo voy a hacer, creo, vamos, en mi vida. Somos sensatos, tú compartes tu experiencia, tienes tu evidencia, y a mí cuando la gente me pregunta también, porque quiere un consejo, una recomendación, a mí cada día me dan más apuro dar recomendaciones, incluso consejos. Yo lo que le hago es describir una situación que llevo muchísimos años trabajando y digo, mira, esto es lo que he hecho yo y a mí me ha dado estos resultados. Simple y llanamente, coge lo que tú consideres, si te gusta más, si te gusta menos, si quieres probarlo, si luego quieres readaptarlo, que al final eso es lo importante, a tu forma de ser, a tus circunstancias, pero comparto algo sin elevarlo a la categoría de dogma y como que esto es infalible. No, es solo mi experiencia personal de lo que tengo, pues, pruebas y evidencias de que a mí me ha funcionado. Y simple y llanamente eso. Yo creo que esto es muy saludable, porque igual que alguien puede estar en desacuerdo, también puede haber gente que le motive, que ya le despierta a nivel mental, que le haga reflexionar, que le hagas indagar. Y como te digo, al final el objetivo, uno de los objetivos principales de la labor que desarrollo aquí y también entre personas como tú, es precisamente eso, es compartir una experiencia que yo creo que puede ayudar a mucha gente, a sabiendas de que puede que haya otra gente que diga, guau, esto no sé qué, para acá, perfecto. Siempre va a haber alguien, siempre va a haber alguien, eso es así. Eso está claro. Ya. Y Miguel, para no robarte mucho más tiempo, una última preguntilla que sería la siguiente, ¿no? Fíjate que te hablaba yo de no dar consejos o recomendaciones, pero sí, en tu experiencia personal, digamos que no sé, más que consejos o experiencias personales, podrías compartir con aquellas personas que si quieran iniciar en el mundo de la carrera. Vale. Bueno, pues bueno, voy a tener cuidado, como tú decías, esto no es una recomendación oficial, no creo en los planes perfectos ni en la receta mágica esa de haz esto y en 30 días va a ser una máquina en X. Creo que es un mensaje que está muy bien para vender, pero que luego es peligroso porque la gente lo lleva a lo literal y luego hay que aterrizarlo mucho. Yo te diría un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Pues si estás iniciándote, pues hazte una prueba de esfuerzo. No escatimes en eso porque te va a ahorrar futuras lesiones o problemas, porque a lo mejor tú tienes una cardiopatía y no la sabes porque no ha tenido relevancia en tu familia y tú tienes esa enfermedad congénita y hasta el momento en que empiezas a hacer ejercicio no se manifiesta. Hacerte una prueba de esfuerzo, hemos dicho, pues, lo de la federación o te puede ir a un centro y la verdad es que es una muy buena manera de empezar. Luego, pues tener un objetivo realista, ¿no? A largo plazo. Yo te lo digo desde mi experiencia, lo que yo hago y lo que más me ha funcionado. El tener objetivos como a corto plazo, decir, oye, me voy a preparar 2, 3 carreras quizá al año. Venga, porque estoy muy motivado y quiero correr carreras y tal. Y hay gente que se apunta a circuitos y las corre todas y está todos los fines de semana y tal. Ten a lo mejor la ilusión de prepararte un par de carrerillas, pero ten una visión más a largo plazo. Porque la perspectiva esa te va a ayudar a, venga, en 2 o 3 meses tengo esta carrera, pues voy a hacer mi entrenamiento, pero mi objetivo es un poquito más, va más allá de un año de competición, por así decirlo, ¿vale? Porque luego al final esto de correr parece que se centra solo en números, en estadísticas, en posiciones y tal. Y sí, no, lo compro a media, eso, ¿vale? Yo soy el primero que me encanta competir, pero yo hago mi propia competición, ¿vale? Yo cuando hago una carrera, a lo mejor no le sirve esto a nadie, pero bueno, a mí me funciona muy bien, inventarme mi propia categoría.
Yo cuando voy a correr con más gente no compito contra ellos. Yo compito con todos aquellos padres de los niños que hayan sido asmáticos, que tengan alergias y que hayan tenido un accidente de tráfico. Entonces, pues bueno, como de eso no habrá mucho, pues quedaré en una buena posición. Normalmente no suelo quedar mal. Así que, bueno, por lo menos a nivel de estrategia mental me funciona muy bien. ¿Qué más podríamos decir? Entender tu cuerpo. Saber cómo funciona tu cuerpo, porque tú eres el mayor experto que hay en el mundo sobre tu cuerpo. Tú te conoces bien, sabes cómo duermes, si duermes bien, si duermes mal, tu hábito alimenticio, qué estímulos te ponen más en forma y cuáles menos. Lo sabes todo, eres un especialista en tu cuerpo. Entonces, aterrizar eso con un conocimiento básico te puede ayudar un montón. No te estoy diciendo que tengas que estudiar fisiología o nutrición, sino que sepas lo mínimo de ti y intentes entender el lenguaje que habla tu cuerpo, ¿no? Esas sensaciones que muchas veces se habla. Saber intentar entender lo que me está diciendo mi cuerpo, que no sé respirar, que tengo esta mala postura, que me duele aquí. Pues todo eso intentar aterrizar un poco en esto qué significa y querer tener esa curiosidad para poder hacerlo un poquito mejor el próximo día, ¿no? ¿Qué más? Disfrutar, disfrutar del proceso. Es difícil porque al principio lo pasan mal, porque no sabes lo que hacen y a veces te esfuerzas de más y no consigues lo que quieres y tienes que aprender a disfrutar de no pasarlo mal, pero saber que te tienes que esforzar para cambiar tu situación actual. ¿Y qué más? Pues eso, yo creo que la compañía también es importante. Es decir, si correr es solitario y a mí eso me cuadra mucho por mi carácter. Yo disfruto de pasar tiempo solo, por así decirlo, y me da tiempo para pensar o para lo que sea, ¿no? Pero entiendo que hay gente que no es así y que le gusta socializar mucho. Entonces, unirte a un club, una federación, a lo que sea, a un grupo de amigos, o un amigo, no tiene que ser nada grande, pero algo que puedas compartir también te puede ayudar un montón. Yo creo que con esas 6, 7 cosas tiene ahí para echar un buen rato. A mí me parecen todas sensacionales. Vamos, de hecho, ha hecho un resumen, una conclusión un poco de lo que hemos estado hablando a lo largo de la charla y le has especificado muy bien. Yo creo que, vamos, todas las personas que nos escuchen son muy sensatas, tienen mucha coherencia, tienen mucha base, tienen mucha lógica al final para, bueno, iniciarse en el mundo de la carrera. Y que, bueno, un poco por cerrar, sobre todo en relación a lo último que tú dices, que me parece muy interesante, conocer el lenguaje corporal de cada uno, adaptarlo a sus necesidades, si quieres correr solo, en compañía, es decir, que al final cada uno construya su propia manera, pero que al fin y al cuentas requiere un esfuerzo, que requiere de un esfuerzo, de un ajuste de expectativas que es muy importante. No vayas a pensar Sí. que a lo mejor en 2 o 3 días ya vas a ser X, creo que eso es fundamental. Y termino con que una de las cosas, que está también relacionada con el disfrute, que es centrarse en el proceso. Que se habla, a veces lo hablamos de manera todo el mundo teóricamente, oh, no es sencillo, pero si llegas a ese punto de centrarte en el proceso, te va a resultar mucho más fácil desarrollar cualquier actividad. Fíjate lo que te digo, cualquier reto propósito que tengas en la vida te va a ser mucho más llevadero y, por supuesto, más gratificante, si me apura. Incluso te Sí. llegaría a ti. Pues Miguel, suena como digo siempre aquí la señal del partido final. Ha sido un auténtico, de verdad y verdadero placer tenerte aquí en el canal. He disfrutado muchísimo de escucharte. Estamos aquí en mis anotaciones. He aprendido también muchas de algunas aportaciones que me has hecho. Y, ¿qué te digo? Gracias por tu tiempo, de verdad. Fíjate que, te tengo que ser honesto, no sabía que estaba en Granada. Si yo iba a saber que está en Granada, te hubiese concertado en algún sitio y lo hubiésemos visto en directo. Pero aquí lo dejo para más adelante conocerte y aunque sea tomar un cafrillo contigo y poder charlar en persona. Eso está hecho, yo me lo paso muy bien, la verdad, y muy a gusto. Y yo espero haber aportado algo. A lo mejor no, yo creo que lo tengo todo muy claro, pero que luego sí es verdad que es un proceso continuo, ¿no? El estar haciendo algo que te guste, muchas veces eh, en contra de lo que tu entorno te puede llegar a decir o convencer,
porque muchas veces resistencia ya no es solo tuya, sino de tu entorno. Y eso hay que aterrizarlo también a veces, que bueno, ya está, que muchas veces la gente, sus problemas te los proyecta a ti y los conviertes en tuyos y dices, madre mía, ya tengo lo mío y lo de al lado. Y nada, que muchas gracias de verdad, porque un rato súper agradable, me lo he pasado muy bien, he estado muy a gusto y el café se toma nota. Ese está pendiente, ¿eh? Y te soy honesto, ya digo, cuando digo, ostras, digo, Granada, digo, lo iba a saber, digo, vamos, y lo hubiésemos visto, a mí es que me encanta, a ver, muchas veces utilizo este formato por cuestiones de geográficas, porque no puedo, pero normalmente a la gente que es aquí de Granada, yo ya estoy, bueno, hay una cafetería muy cerca de mi trabajo que ya conozco aquí al encargado y digo, déjame un espacio. El roal ahí. Y tuve a Miguel Ángel Legado Noguera, que también es ya un profesor jubilado aquí de la Universidad de Granada, que, vamos, el hombre es crack. Y lo tuve al lado mía y no sabes lo que disfruté de tenerlo justo cerquita mía. Así que tenemos pendiente ese cafelillo, Miguel. Y nada, ¿qué te digo? Que demuestras humildad, demuestras una mentalidad fuerte y para mí eso es, como te decía antes, valores que admiro y que también yo intento aplicar en mi día a día, a veces con más, otras veces con menos éxito, pero procuro ser constante y sobre todo consciente del proceso en el que me encuentro inmerso. Así que nada, Miguel, ponemos aquí, bueno, llegamos al final con esta, para mí he disfrutado, fantástica charla. Y nada más, como siempre les digo, si así les parece, pues nos vemos en una nueva edición más de Charlamos sobre educación, psicología o deporte. Miguel, abrazo fuerte y seguimos en contacto. Un abrazo. Venga, chao. Gracias. Hasta luego.